Hola. Por favor, se ha hecho esperar, pero finalmente llega. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la escuela. A este evento anual de la Asociación de Antiguos Alumnos. Soy Ignacio López, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Hoy nos acompañan en la mesa el secretario de la asociación, Andrés Díaz Lantada, y el director de la escuela, Sergio Domínguez. Y el acto de hoy, según viene siendo tradición, va a consistir en tres partes. En realidad, la primera va a ser el acto de entrega de premios a los 3 premiados de este año 2025. Después vamos a tener un pequeño homenaje a la promoción 143, que es la mía. Algunos ya estarían sospechando al verme, esas facciones corresponderán a aquel hercúleo cuerpo y leonina melena. Sí, como vosotros también estáis igual, hemos preparado unas acreditaciones. ¿Vale? Entonces, nada, para abrir el acto voy a hacer un pequeño recorrido nostálgico, permitiéndome algunas libertades que normalmente no me permito porque hoy muchos de vosotros sois colegas y hemos compartido sudores y sillas de pala. Entonces, pues hoy me voy a permitir algunas licencias y después ya vamos a proceder con la entrega de premios. Voy a poner una presentación, un segundo. Saqué una foto el primer día de carrera. Bueno, esta es la parte institucional que, como digo, pues nuestros premiados, 3 cada año en 3 categorías, pues al final se convierten desde hoy en un ejemplo para los futuros estudiantes y para los que ya estamos en la profesión. ¿Qué es la Asociación de Antiguos Alumnos? Bueno, pues para muchos una gran desconocida y hacemos eventos como el de hoy. Tratamos, nuestra función es poner en contacto las generaciones nuevas con las viejas y también a todos entre nosotros. Hay temas profesionales que de vez en cuando hacemos encuentros de networking, hacemos eventos como el de hoy, hacemos conferencias. Y últimamente llevamos 3 años haciendo conciertos de muchísimo nivel aquí en la escuela. Sin ir más lejos, hace menos de 2 semanas tuvimos una orquesta de 50 personas aquí y un concierto de piano. Tenemos una tienda. La tienda la fundamos porque queremos dejar de ser una asociación mendicante y va a estar disponible en la última parte del acto de hoy. Y, bueno, formar parte de la asociación es absolutamente gratuito. Hay que entrar en la página web y registrarse simplemente y con eso ya pues podréis recibir nuestros correos anunciando todos los eventos y las cosas que hacemos y también pedirnos cosas si queréis, si necesitáis para vuestras empresas profesionales, porque necesitáis contratar gente o vosotros queréis cambiar de ocupación o lo que sea, pues nosotros podemos ayudar a hacer encuentros con gente de vuestro sector, de la escuela, etcétera. ¿Vale? Estamos a vuestro servicio. Tenemos un canal de YouTube donde podéis ver algunas de las conferencias que hemos organizado aquí y algunos de los conciertos y eventos como los de hoy, de otras ediciones. Y, bueno, pues hay ciertas personas que seguro que echabais de menos y entonces he puesto un extracto de un libro que siendo alumnos ya existía, pero no conocíamos. ¿Cuánto hubiéramos dado por conocer ese libro? ¿Verdad? Bueno, pues nada, pues os saludan. Y he traído unos pequeños recuerdos. La tercera parte del acto, que será en la sala de la máquina, consistirá en un cóctel. Lo que pasa es que todo buen ingeniero industrial, como todos sabemos, se aprende los temas y ya se acuerda de por vida. Entonces, para poder optar a canapés, pues se le van a hacer unas pequeñas preguntas de cortesía. No sé si alguien recuerda la leyenda de que los temas se escogían al azar con una... Bueno, era cierto. Un día por el pasillo, yo me he pasado al bando oscuro, os tengo que decir, me he pasado al bando oscuro, ahora soy profesor en la escuela. Y un día paseando por el pasillo me encontré a alguien que llevaba eso en un carrito. Y dije, ¿es lo que creo que es? Sí. Bueno, pues le saqué una foto para dedicarosla.
Y, bueno, pues simplemente recordar lo que eran nuestros tiempos aquí. Lo que aparece en la columna de la derecha son los alumnos matriculados en el curso anterior y entraban como 350 cada año. Entonces, bueno, pues es evidente, nuestro compromiso con la escuela y con las asignaturas y el conocimiento es evidente. Por otra parte, el grupo 5, este es el horario del grupo 5 que he retomado de aquel año insigne, que muchos recordaréis. Mirábamos por la ventana y veíamos los edificios ahí de la Castellana apagados y una especie de colgante que había con unas campanas que con el viento se mecía mientras el profesor iba desarrollando temas de cálculo. Bueno, podéis ver que la profesora de cálculo de este grupo es María Ángeles Rincón, a la que he pedido y ha accedido a que viniese hoy y está con nosotros. Luego podemos hablar con ella y recordar viejas historias. ¿Cómo es la escuela hoy? Os preguntaréis, ¿cómo ha cambiado? Bueno, pues encima nosotros tenemos lo que llamábamos el aula Artigas, que la gente que veíamos mayor y tal, entre los cuales ya hemos sobrepasado, pero bueno, se reunía ahí de vez en cuando a hacer cócteles justo encima de donde estamos nosotros. Era una sala cuadrada que tenía unas mesas de madera muy largas, de esas de tú pasa el pronto y yo el paño y cosas de esas, muy largas, y que ahora ya no están. Esa zona ahora es de paso, porque temblaba el suelo. No sé si alguien se acuerda de un sitio por donde temblaba el suelo. Bueno, es que ese suelo, que es nuestro techo de hoy, no existía en el edificio original. Se debió de poner a principios del siglo XX, un poquito antes de entrar nosotros, y bueno, pues nadie se fiaba de que... Bueno, total, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado la escuela? Pues si ahora nos vamos al aula Artigas y miramos hacia arriba, podemos ver la cúpula desde dentro, que es algo que nunca vimos y está muy curioso de ver. Seguramente los que no hayáis vuelto por la escuela desde que fuisteis, pues al entrar en la sala de la máquina a lo mejor ha levantado la cabeza a alguien y ha visto que ya no está el techo de cristal translúcido plano que había allí y se ve la parte de arriba de las columnas de fundición que están por debajo de las columnas de mármol que tenemos ahora. Eso fue un revestimiento que se puso más o menos en el año 53. Pero bueno, entonces, ¿qué más cambios? Bueno, pues alguien recordará la piscina. Ya no hay piscina. Los alumnos de ahora, de vez en cuando se atreven a hablar con una generación superior, pues le preguntan que por qué se llama piscina. También nos preguntan por qué el gimnasio se llama gimnasio. Es una clase. Y así pequeños detalles, la fotocopiadora de fotocopias a 5 pelas, ahí en la sala de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más reseñable es el cambio de actitud. Y os dejo que lo meditéis un poco. Hay aire acondicionado en las aulas para los alumnos. Y la gente sonríe antes de llegar a especialidad. Hombre, por favor. ¿Y el título es igual que el nuestro? Bueno, le hemos cambiado el nombre. Ahora hay grado y máster. Ya está. Vale. Las sillas son de palas, sí, pero son otras. Ya, son otras palas y algunas son de mesa. Las sillas nuestras duraron como hasta 2010, yo creo. Bueno, y en esta nota de recuerdos dejamos que empiece ya propiamente el acto de entrega de premios. Muchas gracias. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, decano del Colegio Oficial del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, autoridades institucionales, académicas, profesores, antiguos alumnos, premiados, familiares, amigos.
Bienvenidos a este acto. Es un honor para mí estar hoy aquí celebrando el 25 aniversario de la promoción 143 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y de la propia Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Industriales, que cumple su 25 aniversario precisamente este año, precisamente el año que la titulación cumple su 175 aniversario. Conforme a los acuerdos de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos, celebrada el 28 de octubre de 2025, entre las candidaturas elegidas se procedió a votación y resultaron elegidas doña Blanca Losada Martín como premio a la trayectoria profesional, doña Elena García Armada como premio a la Ingeniera del Año y don Jorge Cañada Pérez Sala como premio al joven ingeniero. Vamos a proceder a la entrega de los premios. Y además de actuar hoy aquí como secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos en esta celebración, tengo hoy el privilegio de presentar al doctor Jorge Cañada Pérez Sala, premio al joven ingeniero de la asociación. He tenido la oportunidad de seguir como profesor suyo y en la distancia el progreso de Jorge, y voy a relatar algunas cualidades que le han hecho merecedor de este premio. Saliendo por la puerta del salón de actos, uno encuentra un pequeño pasillo y la escalera que sube a la cátedra de estadística de la escuela. Conocí a Jorge en 2017, hace ya unos años, precisamente en ese pasillo, acompañado por algunos compañeros de estudios y por mi antiguo profesor de estadística y ahora colega y amigo, el profesor Jesús Juan Ruiz, que me dio una grata noticia. Vas a tener a los dos números 1 de la promoción del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en tu asignatura del máster. Jorge y Fernando, me dijo, a la vez que nos presentaba. Y se pueden imaginar que no hay mejor manera de comenzar un curso académico que sabiendo que uno va a tener a los mejores en su clase, que es siempre una ilusión, pero también es un cierto desafío por la posibilidad de defraudar sus altas expectativas. El reto es aún mayor si se trata de una asignatura Ingenia. Suena un poco raro el nombre, pero es una familia de asignaturas de la escuela bastante única, me atrevería a decir. Asignaturas en las que los estudiantes de primer curso del máster conciben, diseñan, implementan y operan productos, procesos, sistemas de ingeniería. Todos los estudiantes del máster deben cursar ahora esas asignaturas y vivir un proceso completo de desarrollo, llegando a la fabricación y ensayo de prototipos, siguiendo un modelo de aprendizaje basado en proyectos altamente transformador y formativo. Dichas asignaturas Ingenia tienen un marco común que promueve las competencias profesionales y la incorporación continuada de contenidos innovadores al máster, pero se dividen por las temáticas de los proyectos desarrollados. En unas y otras se diseñan vehículos de competición, máquinas, drones, robots, dispositivos electrónicos, incluso plantas de producción de cerveza, por poner algunos ejemplos. La que yo coordino junto al profesor Luis Ballesteros, admirado colega, se dedica al diseño de dispositivos médicos y es para mí muy especial porque es la única que involucra dos másteres, el de Ingeniería Industrial y el de Ingeniería de Organización, y en la que los equipos de estudiantes de distintas titulaciones trabajan juntos en equipo y por un objetivo común. El año en el que Jorge cursó esta asignatura, iniciamos precisamente esa colaboración entre los dos másteres y recuerdo aquella promoción con un afecto especial. Jorge y su equipo desarrollaron un sistema inteligente para detección y monitorización de malas posturas de la espalda y alerta al usuario, lo que se convertirían en los famosos wearables, y que hoy en día utilizamos ese ejemplo de Jorge y su equipo como modelo a seguir de proyecto para los estudiantes que se incorporan a esta asignatura que comentaba cada curso. La verdad es que aprendimos todos juntos y creo que eso sí ha cambiado, ¿no? en la escuela, profesores, estudiantes aprendiendo juntos, ¿no? Profesores reconociendo que aprenden de sus estudiantes año tras año. Eso ahora es marca de la casa y es importante destacarlo, creo. Fue la única asignatura en la que tuve la suerte de tener a Jorge en clase, pero no perdí su pista. Jorge quería conocer mundo y vivir experiencias formativas más allá de lo que Madrid podía ofrecer. Se apuntó a un programa de intercambio entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la Universidad de Keio, en la que cursando 2 años en Japón, 2018-19, 2019-2020, además del primer curso de máster que ya había terminado, podría obtener una doble titulación. Así lo hizo terminando de nuevo como primero de su promoción. Mantuvimos el contacto porque Jorge, cada vez que regresaba a Madrid,
hacía una visita a la escuela y pasaba a saludar y comentar progresos con sus tutores de proyectos de fin de grado y máster y con los profesores de las unidades docentes en las que quizá más había aprendido, lo cual es muestra de una educación exquisita y de un gran cariño a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales que hoy le premia. El siguiente destino fue el Massachusetts Institute of Technology para investigar y llevar a cabo una tesis doctoral, galardonado con una de las becas de la Fundación La Caixa, de las más prestigiosas de España, para desarrollarse profesionalmente en el extranjero. La desarrolló en el equipo del profesor Luis Fernando Velázquez en la temática Additive Manufacturing of Electrical Machines and Electronic Devices, defendida en mayo de este mismo año. Tuve la oportunidad de visitar una vez a Jorge en el MIT, coincidiendo con un evento que estaba yo organizando para la Materials Research Society en Boston. Y recordaré siempre ese primer paseo por el MIT, guiado por nuestro colega, en el que encontré algunas similitudes interesantes con nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y con la Universidad Politécnica de Madrid. Comprobé que el MIT se fundó en 1861, cuenta, por tanto, con unos 164 o 165 años, unos pocos menos que nuestra titulación de Ingeniería Industrial. Su mítica gran cúpula corona un edificio neoclásico construido en 1916, más o menos por la época de nuestro Palacio de las Artes y la Industria, que es de 1887. Preciosa cúpula la del MIT, especialmente por dentro, quizá la nuestra brilla más por fuera. Podríamos incluso haber compartido siglas intercambiando Massachusetts por Madrid, pero en todo caso creo que es todo un logro ser el MIT español, especialmente porque aquí, además de perseguir la grandeza de transformar el mundo, buscamos la equidad, como corresponde a una universidad pública, con sus desafíos adicionales, pero también con la ventaja de no poner un umbral económico de entrada al talento. Lo que más disfruté del paseo, más incluso que las visitas al Media Lab o al Nano Lab, fue la visita al laboratorio de Jorge y la explicación de su línea de investigación. Un laboratorio sin lujos, parecido al laboratorio de desarrollo de productos que podríamos encontrar aquí en la escuela, en el que se notaba que había una actividad frenética. Las investigaciones de Jorge han permitido procesar materiales poliméricos con distintas funcionalizaciones para conseguir propiedades electromagnéticas, materiales que a día de hoy son imprimibles en 3D o imprimibles en 4D, porque podrían cambiar de forma, materiales que responden modificando su resistencia eléctrica al ser sometidos a presión, que pueden recibir estímulos y moverse a voluntad. El contexto es imprimir motores en entornos remotos, satélites como la Luna, planetas quizá como Marte. Sus investigaciones han sido publicadas en dos de las más prestigiosas revistas de fabricación aditiva, Additive Manufacturing y Virtual and Physical Prototyping. El último contacto que tuve con Jorge fue a raíz de la concesión del premio, cuando me escribió para pedirme que dijera unas palabras introductorias. Me comunicó lo muy honrado que se sentía por el premio y me dijo que la semana anterior había estado en Kazajstán, que en ese momento se encontraba en Shanghái y que la semana posterior estaría en Japón y que por su plan de viaje, que podríamos denominar Grand Tour, le resultaba imposible recibir el premio en persona. Admiré en ese momento la gran visión de futuro de Jorge, porque sabe que para cambiar el mundo hay que conocerlo. Y con esto entrega el premio don David Velasco Torres, director de la oficina de O'Donnell de Caja de Ingenieros. Le deseo a Jorge todos los éxitos personales y profesionales que pueda tener. Recogen el premio sus padres, doña María Dolores Pérez Sala Gozalo y don Francisco Javier Cañada Vicinay. Se proyecta un vídeo del premiado. Para mí es un por mi ausencia. Para mí es un gran honor recibir este premio y me encantaría estar ahí para recogerlo en persona. Pero ahora mismo estoy disfrutando de un viaje que es, en gran medida, mérito de la escuela, ya que estoy visitando los lugares y a las personas
con las que he podido conectar gracias a las oportunidades internacionales que la escuela me ha brindado. Hace unos días estuve en Japón, donde me reuní con compañeros y colegas de mi doble título entre la ETSI y la Universidad de Keio, y ahora estoy en Estados Unidos visitando amigos de mi etapa en MIT. Creo que ya se ha hablado de ello, pero me gustaría recalcar el valor de los programas internacionales de la ETSI. Para mí, y para muchos de mis compañeros, estudiar fuera fue una experiencia transformadora que ha cambiado nuestra carrera y nuestra vida para mejor. Y creo que el impacto de esas experiencias va mucho más allá de lo personal o lo profesional. Estamos viviendo en una época en la que el egoísmo y los prejuicios parecen guiar la política internacional en muchos lugares. Y creo que el éxito de esas políticas se debe en gran medida a la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Son programas internacionales, como los de la ETSI, los que convierten lo desconocido en familiar y la indiferencia en apreciación. Más allá del indudable valor académico de esos programas, creo que procede también reconocer su valor humanitario, que crea conexiones y difumina fronteras, en contra de las tendencias destructivas que estamos presenciando. Por ello, quiero agradecer su esfuerzo al personal de la ETSI, que trabaja y ha trabajado en establecer y mantener las conexiones internacionales de la escuela, porque el impacto de esos programas va mucho más allá de los títulos que conseguimos. Y volviendo al privilegio que es para mí recibir este premio, quiero agradecer el apoyo que, durante mis años de vida académica, he recibido de profesores, compañeros y familiares. Y por supuesto, quiero darle las gracias a Andrés por nominarme y a la asociación por concederme el premio. Recibirlo me motiva para seguir trabajando con ilusión para intentar resolver los muchos retos a los que aún nos enfrentamos. Muchas gracias y enhorabuena a los otros premiados. Saludos. Mi ausencia. Para mí es un gran honor recibir este premio y me encantaría estar ahí para... Celebramos ahora el premio a la Ingeniera del año 2025. Presentará la premiada doña Natalia Ibáñez Pérez Fajardo del equipo de la doctora Elena García Armada de Mars Bionics. Buenas tardes. Elena García Armada es doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras su formación en centros de referencia internacional, como el Massachusetts Institute of Technology, en 2007 se incorpora a las escalas científicas del CSIC. En 2009 conoció a Daniela, una niña de 9 años tetrapléjica tras su accidente de tráfico, y a sus padres, que se acercan al CSIC para buscar un proyecto que pudiera ayudar a su hija a volver a caminar. A partir de ese encuentro, Elena decide orientar su investigación hacia una necesidad que hasta antes nadie había abordado: desarrollar exoesqueletos específicamente diseñados para la rehabilitación pediátrica. Durante su labor en el Centro de Automática y Robótica de Madrid, alcanza resultados pioneros en el ámbito internacional, extendiendo esta tecnología a la terapia de la lesión medular infantil y más tarde a patologías como la atrofia muscular espinal y parálisis cerebral. Su trabajo ha dado lugar a 8 patentes, 3 licenciadas y extendidas internacionalmente a Estados Unidos y Europa, y a más de 100 publicaciones científicas en revistas y congresos de prestigio. Una vez finaliza el proyecto de investigación, Elena funda en 2013 Mars Bionics, una empresa de base tecnológica, spin-off del Centro de Automática y Robótica, con el propósito de trasladar a la sociedad esta tecnología y hacer posible que llegue a las familias. Desde 2013 hasta 2021, Mars Bionics desarrolla, industrializa, realiza la investigación clínica y certifica el primer exoesqueleto pediátrico del mundo en mayo de 2021 que consigue el marcado CE. Desde entonces, el exoesqueleto pediátrico se encuentra en hospitales y centros de rehabilitación de 6 países, convirtiendo a Mars Bionics en un caso de éxito de transferencia del conocimiento, de la investigación pública a su aplicación real a pacientes de todo el mundo. La trayectoria científica e investigadora de Elena, así como el impacto de su tecnología, han sido reconocidos con más de 50 premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Discapacidad Reina Leticia, el Premio Inventora Europea del año 2022, la Medalla de Oro de la Cruz Roja,
el premio Discapnet de la Fundación 11 y la medalla de oro de la Ciudad de Madrid. Además, Elena forma parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y en 2022 se convirtió en la 5ª mujer en ingresar como académica en la Real Academia de Ingeniería. Elena García Armada realiza también una importante labor divulgativa y participa en iniciativas para fomentar las vocaciones STEM a niñas y niños. Ha dado nombre a un instituto de educación secundaria en Jerez de la Frontera, con el que está comprometida a impulsar la ciencia en el centro. La doctora García Armada ha sido reconocida como una de las 30 mujeres más influyentes del mundo en el ámbito de la robótica por RoboHub, plataforma norteamericana dedicada a la divulgación científica. Es por todo ello que Elena es un referente en la transferencia de conocimiento en España y en la tecnología aplicada a la discapacidad infantil. Muchas gracias. Entrega el premio don Ignacio López Paniagua y recoge el premio doña Natalia Ibáñez Pérez Fajardo. Y se proyecta a continuación un vídeo enviado por la premiada doña Elena García Armada. Este premio. No puedo evitar recordar estos años de escuela, en la rotonda, con todas las dificultades que hemos vivido y sobre todo todo lo que nos ha aportado, ¿no? A mí personalmente, si tengo que destacar algo que me ha aportado la escuela, pues es resiliencia, la capacidad de enfrentarme a situaciones desconocidas y encontrar soluciones y pues ese tesón constante por no perder la meta. Yo creo que es algo que nos ha aportado a todos la escuela y de hecho el proyecto de Mars y Bionis que ahora mismo dirijo tiene mucho de la escuela y de todos nosotros. Así que muy ilusionada, me da muchísima pena no haber podido estar hoy con todos vosotros y celebrarlo, pero os mando a todos un grandísimo abrazo y ojalá nos podamos encontrar en otra ocasión. Celebramos a continuación el premio a la trayectoria profesional de doña Blanca Losada Martín. Presentará la premiada don Juan Luis López Cardenete, profesor del IES y es director general de Unión Fenosa. Buenas tardes. Me siento como en casa porque he encontrado aquí grandes amigos y antiguos compañeros. Por otra parte, me siento profundamente honrado de encomiar a Blanca Losada por este premio en esta tarde de liturgia solemne académica, en la que además coincide con el 175 aniversario de la escuela. Vaya por delante mi reconocimiento al capital social que esta escuela, junto con otras escuelas de la Universidad Politécnica, viene creando permanentemente. Jóvenes arquetípicos, cargados de conocimientos científicos y tecnológicos y, como he podido comprobar de estas intervenciones, de valores humanos y además con una clara vocación hacia la acción. Gran parte del capital social, de la prosperidad que disfrutamos, ha sido posible gracias a estos jóvenes que salen de esta escuela. A Blanca Losada la conocí recién terminada aquí en el año 1991, vestida con mono azul en lo alto de un transformador a 5 metros de altura y en aquel momento la percibí como creo que sigue siendo. Se irradiaba por una parte vitalidad, irradiaba alegría y con una clara inteligencia académica y con una cualidad que la ha caracterizado siempre, que es la independencia de criterio. Cualidad extraordinaria y también se puede convertir en peligrosa.
Cuando me encargaron llevar la Dirección General de Unión Fenosa Distribución, le pedí a Blanca, que todavía no había cumplido 30 años, era una veinteañera, que se hiciera cargo de la dirección de la operación de redes. Compleja responsabilidad, delicada, como se pudo comprobar el pasado 28 de abril. La desempeñó con gran solvencia y confianza. Su carrera profesional, que hoy aquí se le reconoce, fue meteórica. Siempre transmitía eficacia, confianza y, por otra parte, construía realidades útiles. En el año 97 se incorporó a la Secretaría Técnica de Unión Fenosa Distribución para hacerse cargo de otro aspecto que en la vida le sigue acompañando, que es la regulación, las liquidaciones, los complejos contratos, y aportó en aquellos momentos de fuerte concentración sectorial ya su pensamiento estratégico. Posteriormente fue directora de la mesa de trading, experiencia de extraordinaria utilidad para la presidencia ejecutiva de Fortia, el mayor agregador de demanda eléctrica, y recuerdo que en una ocasión se me acercó para decirme: he cometido un error. Esta cualidad no es común y permite trabajos complejos en equipo humano, con la tranquilidad de que cuando algo no sale bien se comparte. Esto me recordó una anécdota atribuida a Mark Rick, el creador de Glencore, la mayor empresa minera de trading de minerales del mundo, cuando allá en los años 50, siendo un joven trader en Phillips Brothers, en Nueva York, fue llamado por su presidente porque había cometido un error en la mesa de trading. Contra lo que él esperaba, el presidente de Phillips Brothers le dijo: joven, acabamos de invertir en su formación $1 millón, sáquele provecho. Blanca sacó un extraordinario provecho. Blanca, en el año 2004, cuando fue responsable territorial, otra experiencia muy única del ejercicio de la profesión, desde la potestas, desde el territorio. Un día en un comité de dirección nos dice, rememorando a Martin Luther King: he tenido un sueño. ¿Y en qué consiste el sueño? Si en que se dan las circunstancias para recomprar la red de transporte que 2 años antes la habíamos vendido a Red Eléctrica de España, donde aquí hay algunos de nuestros compañeros de entonces, actual directivo de Red Eléctrica de España. Ese sueño lo pudimos materializar pocos meses después, con gran provecho estratégico para Unión Fenosa entonces y Naturgy en la actualidad. La trayectoria de Blanca continuó con la llegada a Gas Natural, fue consejera delegada y presidente de Unión Fenosa Distribución, fue consejera delegada de Unión Fenosa Ingeniería, Unión Fenosa Gas Natural Fenosa Ingeniería, y posteriormente fue Chief Innovation Officer de Naturgy. Desde el año 2018, presidente ejecutivo de Fortia. Cuando he mirado para este acto su pertenencia a consejos de administración u órganos de gobierno corporativo, la relación de membresías es exuberante, 16. Voy a destacar 3 de ellas en que desempeña actualmente. Una es vicepresidenta del Consejo Económico y Social de la Universidad Politécnica, preside una asociación de mujeres de la energía como es AEMENER, un lugar de promoción entre las jóvenes que quieren incorporarse a este mundo al cual pertenecéis, y por otra parte está vinculada a la Real Academia de Ingeniería, también en otro grupo relevante dedicado a la ingeniería. No es de extrañar que Forbes le premiara en el año 2021 como Top 35 Female CEO, o que tenga otros premios de reconocido prestigio. Si lo normal para ella es esto, lo que estamos haciendo esta tarde,
No sé el año que viene qué aparecerá, pero algo aparecerá. La curiosidad intelectual de Blanca es tan extraordinaria que se puede hablar con ella con naturalidad. Y recuerdo de una conversación concreta de la meteorología del planeta Marte, como si se tratase de una cuestión corriente, o por otra parte se puede hablar de ella, del perfil de cómo Teresa Cabarrús, madrileña hija de Francisco Cabarrús, pintado por Goya y fundador del Banco de San Carlos, el actual Banco de España, pues cómo fue decisivo en la caída de Robespierre. Este es el tipo de cuestiones que Blanca aborda con la misma naturalidad que las propias que rellenan su vida profesional. Por todo ello, y concluyo ya, Blanca es una ciudadana ejemplar, en el sentido que Javier Gomá da al poder transformador de la ejemplaridad pública. En Blanca, para los jóvenes que quieren mejorar el mundo y crear algo útil, como hacía referencia el secretario de la escuela, pues es un referente a continuar, a imitar. Blanca, en este sentido, es un ejemplo del poder de la meritocracia, eligiendo a personas con capacidad de transformación social para crear valor económico, valor humano y valor, por tanto, social. Simplemente gracias por haberme dado la oportunidad de honrar la figura de Blanca, que esta tarde le entregáis el premio a la mejor carrera profesional año 2025. Entrega el premio don Sergio Domínguez Cabrerizo, director de la escuela. Y a continuación la premiada nos regalará unas palabras. Bueno, pues muy buenas tardes. No voy a repetir la introducción, eso de las autoridades, sobre todo muchos colegas y muchos amigos, que es lo importante. El resumen ejecutivo de mis palabras, después de que Juan Luis me haya puesto colorada, es: estoy muy contenta y muchísimas gracias, pero habéis cometido un error, que es dejarme este micrófono. Entonces tengo que desarrollarlo un poquito más. Bueno, mi primera reacción cuando vi lo de la trayectoria fue como una especie de recuerdo desvaído de la definición cinemática de la susodicha, que es algo así como, agarraos, el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. Y ya hablando en serio, realmente con el tiempo descubres que realmente la vida es una sucesión de instantes significativos que hay que intentar que sean lo más bonitos posibles, como el de esta tarde, y aprender lo que haya que aprender de los que no sean tan bonitos, de manera que cuando vuelves la vista atrás, ese lugar geométrico dibuje un camino hacia alguna parte. La segunda reflexión que me surge es, al pensar en la trayectoria profesional que reconocéis, es que es indisoluble de la personal. Yo creo que es muy fácil caer en la trampa de la disociación, de pensar que existe una vida profesional y una vida personal que caminan por caminos paralelos sin cruzarse, ni juntarse, ni tocarse. Mi personal experiencia es que solo tenemos una vida que vivir y que se nos ha entregado precisamente junto con la responsabilidad y con la libertad esenciales de poder elegir en cada momento
qué posiciones sucesivas queremos ocupar, de tal manera que ese camino no solo dibuje un camino hacia alguna parte, sino que esté dotado de sentido. La faceta profesional de mi trayectoria vital supongo que se inició el día que decidí atravesar esa puerta de ahí de la entrada, que fue semana arriba, semana abajo, hace 40 años. Más de una vez he reconocido a los amigos y colegas que estáis aquí que yo acabé siendo ingeniero industrial un poco por casualidad o por eliminación. La tradición familiar me hubiera llevado a ser ingeniero de caminos, lo cual tampoco hubiera estado nada mal. No sé si me hubieras dejado entrar, Sergio, pero no hubiera estado nada mal. Y mis apetencias de entonces pues me hubieran llevado a adentrarme en la selva de las ciencias puras, lo cual no sé cómo hubiera acabado resultando. Y en esas circunstancias hizo su aparición el destino disfrazado de mi madre para decirme y hacerme la reflexión de que por qué no optar por algún tipo de ingeniería de estas de amplio espectro, como los antibióticos, que me dejase puertas abiertas y me capacitase casi para cualquier cosa. Y la verdad es que en la confusión mental de mis 18 años, aquel razonamiento me resultó bastante convincente y acabé encontrando en la ingeniería industrial esa formación todológica que andaba buscando. Y hoy tengo que reconocer que fue la mejor decisión que pude tomar. Así que gracias, mamá, por disfrazarte de destino hace 40 años y por algunas cosillas más. A esa elección siguió una esforzada carrera de obstáculos entre estas paredes, que ya de por sí se prestan a los obstáculos, pero además es que nos los ponían. Esas cifras que has puesto, Ignacio, me han dado así como un escalofrío al verlo, pero bueno, he de reconocer que bueno, no sé si sería capaz de pasar el test, lo verificaremos ahora, el test de acceso a la copa, porque toda la formación, toda la ciencia básica que supuestamente me enseñaron la he olvidado y el saber tecnológico se ha olvidado a sí mismo después de décadas de una evolución tecnológica acelerada. La verdad es que no soy consciente de que me lo enseñaran, pero sí tengo muy claro qué fue lo que aprendí aquí. Si me lo preguntáis hoy, yo os diría que aquí aprendí a aprender y a desenvolverme en un universo darwiniano, que es un poco lo que ha dicho Elena en su vídeo. La verdad es que en esta era que vivimos de cambio vertiginoso y en este mundo de hiperconectividad e hiperactividad en el que nos movemos, creo que no pude recibir mejor regalo. Y en ese sentido, aunque Sergio, en aquella época tú estabas también sentado en las sillas, ¿qué sillas? Eran, vamos, pesaba cada silla 80 kilos. Y cuando, si eras chica y cometías el error de venir con medias, Lidia se ríe, ¿qué pasaba cuando venías en medias? Que la silla sobrevivía, pero vamos, tú llegabas hecha un eccehomo a donde hubieras quedado esa misma tarde. Pero bueno, sillas aparte, que me estoy desviando. Hoy eres la máxima autoridad académica y permíteme que extienda a tu nombre el cheque de mi agradecimiento a la institución, junto con la felicitación, a ver, voy a coger aire y decirlo de carrerilla, por el 175º aniversario de la noble profesión de ingeniero industrial. Mirad, los recuerdos os empiezan a golpear y me retrotraen a este mismo auditorio, a la ceremonia de graduación de nuestra promoción. Y en ese momento a mí el título, esa tarde de verano, porque era el verano del 92, a mí me lo dio mi padre, que era en aquel momento catedrático de esta universidad, también de caminos, pero bueno, ya digo que es una constante en mi vida. Mi padre en aquel momento no lo sabíamos, pero se encontraba ya gravemente enfermo y nos dejó demasiado pronto.
La verdad es que no le dio tiempo a acompañarme demasiado en los inicios de lo que fue mi vida laboral ya en Unión Fenosa, pero sí que me dejó un puñado de buenos recuerdos, de buenos consejos, llenos de sentido común y de amplitud de miras, y lo más importante de todo, me enseñó a jugar al mus, que es algo absolutamente esencial, no solo en la profesión de ingeniero, sino en la vida a la hora de afrontar los envites y los órdagos que te va lanzando la vida, tanto en esas ocasiones en que llevas la mano y el destino te guiña el ojo, como en esas otras en que te impide darte mus y vas con las de perete. O sea que gracias por tantísimo, papá, te quiero. Quiso en esa época más o menos el azar o el destino, que ahí cada uno lo llama como quiere, en el fondo son lo mismo, que aterrizase en Unión Fenosa, que fuera mi primera empresa. Unión Fenosa era una empresa grande y una gran empresa, y sobre todo tenía unos extraordinarios profesionales. Siempre decíamos que era la escuela del sector, y a los hechos me remito. No os voy a pedir que levantéis la mano, pero se levantarían unas cuantas manos de profesionales enormes formados en Unión Fenosa. La verdad es que, claro, en ese entorno tuve la inmensa suerte de poder elegir grandísimos jefes, porque un secreto que no sé si sabe mucha gente es que también los jefes se eligen. Y yo fui enormemente afortunada, como digo, de poder elegir más de uno. Dediqué a Unión Fenosa, después convertida en Gas Natural Fenosa, casi 3 décadas de mi vida profesional. Juan Luis lo ha relatado, crecí como profesional y sobre todo como persona, y tuve pues la suerte de desempeñar puestos de gran responsabilidad. Siempre procuré honrar esa responsabilidad para con la empresa y para con los equipos que dirigía, con los jefes también, pero los jefes va de suave. Lo importante son los equipos, e intenté hacerlo lo mejor que supe y que pude. Mirad, esto de aquí no se ve bien, es un llavero, bueno, es un trozo, realmente es un trozo de un llavero, con el anagrama de Unión Fenosa, que nos dieron con motivo de alguna junta general. Durante años el llavero fue inseparable de las llaves de mi casa. Y precisamente en casa hace algún tiempo apareció, no me digáis cómo, una taza de esas serigrafiadas que dice: si papá no puede arreglarlo, estamos, pues eso. Bueno, el llavero se estropeó 3 veces y Ricardo lo reparó. Ya sabéis eso de la fatiga de los materiales, y ya la 4ª no me atreví a tentar a la suerte y pasó de estar en mi bolso a dormir en mi mesilla de noche. Bueno, lo que está queriendo decir el llavero es el enorme cariño y el enorme agradecimiento que siento hacia la que fue mi primera empresa, hacia Unión Fenosa. Y como además del llavero, pues estoy yo aquí y también está Juan Luis, pues permíteme, Juan Luis, que personifique y te agradezca tus palabras de hoy, todas las oportunidades de ayer, a pesar de los errores y de todo lo que hubo que invertir en mi desarrollo profesional, y tu generosidad y tus enseñanzas de siempre. El destino o el azar también, de vez en cuando, pues te manda la señal de que tienes que abandonar la trayectoria inercial e imprimirle un giro a los acontecimientos. Y en mi caso, en mi trayectoria profesional, eso se produjo hace algunos años cuando decidí abandonar la que había sido mi empresa de toda la vida para incorporarme a un proyecto empresarial muy especial que está ubicado precisamente en el vierteaguas entre la energía y la industria, que es Fortia. Fortia es una compañía energética creada por y para los clientes industriales, que es fruto precisamente de la amplitud de miras, de la voluntad de entendimiento, y no es fácil encontrar un proyecto colaborativo de esa naturaleza a ese nivel empresarial. El
el ser presidenta de Fortia de alguna manera me ha permitido cerrar un círculo y llegar a la industria española, vinculándome a ella. Y he tenido también la fortuna de poder liderar, una vez más, un gran equipo de profesionales comprometidos e ilusionados, porque si de algo estoy orgullosa y satisfecha es de la calidad profesional y humana de los equipos que han decidido elegirme en algún momento a mí como jefa. Como tengo aquí que me acompaña José Miguel, nuestro director general, también ingeniero de caminos, ya os digo que son una constante en mi vida. Permíteme, José Miguel, que agradezca en tu persona a todos los equipos que me han ido acompañando a lo largo de estos años. Yo creo que podría estar hablando, rememorando cosas, pero sería absolutamente eterno y no os voy a castigar con ello, pero sí me gustaría compartir unas cuantas, el pozo del aprendizaje y unas cuantas reflexiones un poco frikis, porque Juan Luis lo ha dicho, que soy un poco friki. Y bueno, pues la primera de mis reflexiones es una teoría así casi como cuasi metafísica, referida al sector en el que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de mi carrera profesional. Mira, he llegado a la conclusión de que el universo está hecho o se expresa en forma de materia, energía e información. Einstein, que de eso sí me acuerdo, nos llevó al convencimiento, demostró que la materia en el fondo es una forma bastante densa de energía. Y yo creo que, pensando en el segundo principio de la termodinámica, creo que no nos equivocaríamos mucho si concluyéramos que la información es una forma un poco ordenada o bastante ordenada de energía. O sea, que todo es energía. Y si todo es energía, ¿qué campo más fértil y mejor para un ingeniero todólogo? Tuve mucha suerte al caer donde caí. La segunda es una constatación histórica y tiene que ver con la tecnología. Así como la energía es clave de autonomía estratégica, la tecnología y la industria son lisa y llanamente fuente de poder con mayúsculas. La rivalidad geoestratégica a que hacía referencia Jorge y a la que estamos asistiendo, drones, data centers y aranceles mediante, no es otra cosa que la pugna de los grandes gigantes geopolíticos de nuestra historia, del siglo XXI, de nuestro momento histórico, por hacer valer sus fortalezas en el ámbito energético a fin de controlar y detentar las tecnologías clave que impulsan la revolución industrial de hoy. Y, como sabemos desde que el Homo es sapiens, allí donde se despliega la revolución tecnológica, cambia la historia, cambia el curso de los acontecimientos, porque la tecnología es poder. O sea, que mirad si es importante nuestra profesión y la labor que desarrolláis desde la escuela y desde la Universidad Politécnica de Madrid. La tercera es una observación empírica y tiene precisamente que ver con el ejercicio del poder. Poder es una palabra mal vista, porque yo creo que la anatomía del poder la percibimos como contextual, como mutante, así, muy de geometría variable, pero realmente su esencia al final reside en cómo y para qué utilizas tu capacidad de acción y tu libertad de elección. Y la otra cara de la libertad y de la capacidad es precisamente la responsabilidad. Somos responsables de cómo usamos nuestro poder y de qué hacemos con nuestra vida. Y en unos tiempos en que el miedo y la incertidumbre y la posverdad se apoderan de todo, y en que parece que el fin justifica los medios y los medios justifican el fin, pues no es fácil mantener el rumbo y procurar la coherencia. Pero bueno, además de friki, soy un poquito naif o idealista, y albergo la creencia y la esperanza de que el auténtico liderazgo empieza por los principios, sigue empezando por los principios, y su esencia sigue consistiendo en proporcionar sentido, en un doble sentido, en el sentido de orientación y de propósito, de estrategia y de motivación, el hacia dónde y el para qué.
La cuarta es una reflexión antropológica y tiene que ver con las motivaciones primarias que nos mueven como seres humanos. Yo llego a la conclusión de que el ser humano es un algoritmo biológico programado para sobrevivir. Si lo pensáis, no nos diferenciamos mucho de los algoritmos con los que cacharreáis por aquí. Y entonces, de primeras, nuestra primera reacción instintiva es el miedo, siempre, la actitud defensiva. Y todos sus subproductos, la ira, el egoísmo, todo lo que tiene que ver con la protección individual. Pero afortunadamente, como estamos bien programados, estamos también programados para sobrevivir colectivamente, y ahí aparecen la confianza, aparece el altruismo, aparece la generosidad, que más que un acto de desprendimiento realmente es un ejercicio de valentía. Y hace años aprendí precisamente de Juan Luis, entre otras cosas, cuando aquella vez que le fui a decir me he equivocado, me dijo, bueno, no te preocupes, ¿de cuánto es la equivocación? Pero no me supuso ninguna represalia, sino al revés. Juan Luis siempre decía que hay que aplicar el principio de confianza por principio y la desconfianza por excepción. Y bueno, eso a veces, junto con la independencia de criterio, pues te provoca algún disgusto que otro, algún coscorrón que otro y alguna decepción que otra. Pero yo creo que los réditos son infinitamente superiores, porque así como el miedo y la desconfianza restan y dividen, la confianza multiplica exponencialmente. Einstein también solía decir que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto, y yo diría que precisamente por eso la fuerza más poderosa del universo es la confianza. Mi quinto aprendizaje es de naturaleza vital y tiene que ver con esas otras trayectorias que gracias al azar o al destino, cada uno le ponéis lo que prefiráis, se cruzan y se entrelazan con la nuestra. Como con esto del premio habéis hecho que me venga muy, muy arriba, además de atreverme con Einstein, me voy a atrever también con Ortega. Ortega decía eso, lo de yo soy yo y mi circunstancia, y está bien, no está mal, pero yo creo que está mucho mejor yo soy yo y mi compañía, porque al final lo importante es de quién nos rodeamos. Y en ese sentido, William Shakespeare dejó escrito en algún sitio que los amigos son la familia que nos permitimos elegir. Y la verdad es que esta escuela y esta profesión han nutrido de manera abundante en cantidad y en calidad a mi familia de elección y también a la de sangre, porque por estos pasillos mi trayectoria se acabó entrelazando con la trayectoria de Ricardo, con las maravillosas consecuencias que eso tuvo después, consecuencias que me acompañan esta tarde en parte desde Alemania, gracias al maravilloso programa de intercambio que tiene esta santa escuela, y parte me acompañan desde la segunda fila de ese lado izquierdo. Dentro del capítulo de agradecimientos, por tanto, evidentemente, el más sentido seguramente es el que dedico a mi familia de elección y a mi familia de sangre. Muchas gracias a todos por ser y por estar siempre. Y a Ricardo, a Enar, a Lourdes y a Aida, pues se me queda corta la palabra gracias. Sencillamente sois lo mejor que me ha pasado en la vida, sin ninguna duda. Y termino con una conclusión de naturaleza cinemática, quizá debería decir dinámica, bueno, si hay por aquí algún profesor para que me deje entrar luego a la copa, y tiene que ver precisamente con los quiebros y los requiebros del destino, o del azar, como prefiráis llamarlo. Mirad, somos partículas en movimiento, que estamos sometidas a fuerzas que nos trascienden y que muchas veces pues, nos provocan vaivenes que nos hacen descarrilar. En cualquier caso, yo creo que está en nuestra mano el timón de la nave y aunque gobernarlo requiera de unas dosis considerables de coraje, de corazón y de cordura, que no en vano son tres palabras que comparten raíz etimológica.
Nadie es buen juez de sí mismo y, por tanto, yo no me atrevo a decir cuánto ha habido de destreza y cuánto de fortuna en mi navegar, pero por eso valoro extraordinariamente la opinión ajena, los reconocimientos externos, especialmente cuando se otorgan de manera desinteresada y generosa y vienen de aquellos a quienes tienes en alta estima, como es el caso. Por eso, mi último agradecimiento es para ti, Ignacio, como presidente de la asociación, por haber visto en el lugar geométrico descrito por esta partícula en movimiento una trayectoria profesional digna de reconocer. Mirad, en esa joya que es El Principito, hay una frase que a mí me parece digna de enmarcar y que dice que solo se ve bien con los ojos del corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Yo estoy muy contenta esta tarde y os doy las gracias a todos de corazón. Gracias. Enhorabuena a los premiados y a sus familias. Y qué privilegio, Blanca, las palabras que nos has regalado. Hay algunas reflexiones que tendrían que estar escritas en las paredes de este salón de actos con letras de oro. Y menos mal que está grabado, porque lo primero que voy a hacer en cuanto se cuelgue la grabación es enseñársela a mi hija. Ella quiere ser arquitecta, pero igual, oyendo tus palabras, termina haciendo industriales, pero bueno, que haga lo que quiera en cualquier caso. Pero no. Algunos tienes. Muy bien. Continuamos con el 25 aniversario de la promoción 143. Y en representación de la promoción, don Pablo Albí Pérez va a proporcionar unas palabras. Buenas tardes. Muchas gracias por este privilegio no merecido de dirigir hoy unas palabras a los compañeros. Entré en el 92 e hice mi último examen en la escuela en el 99. Desde que dejé la escuela he coincidido con los compañeros de la promoción, que no eran de mi círculo de amigos, en varias ocasiones. Y he de decir que siempre he tenido una experiencia extraordinaria. Me he encontrado con compañeros de trabajo en las 3 empresas en las que he trabajado y siempre, algunos estáis hoy aquí, me habéis facilitado la entrada, el conocimiento de la empresa, incluso, bueno, algún consejo que luego me ha sido muy útil. También he de decir que he llegado a coincidir en procesos de formación, más que de formación, de selección. Me he encontrado con compañeros que competían conmigo en el proceso de selección y han tenido la generosidad de desearme suerte, de darme un consejo. También he encontrado compañeros que ya trabajaban en la empresa en la que yo quería entrar y se han pasado por el pasillo, se han detenido y me han dicho, bueno, lo que podía pedir, el departamento al que podía ir, el que me iba a entrevistar, importante a más no poder. Y aunque no entré en esas empresas, agradezco profundamente el compañerismo y el interés que pusieron en ayudarme, por lo menos, a intentarlo. También me he encontrado en compañeros en viajes de negocios, pero no íbamos ni con la misma empresa ni al mismo propósito. Recuerdo estar en una cola de un avión para embarcar de vuelta a Madrid y encontrarme con un compañero que venía de otra cosa completamente distinta, y al final acabamos llevándome a la casa y rememorando pues, lo que es la vida en esta empresa, ¿no? Digo, en esta escuela. Quiero decir con ello que me siento muy honrado de estar aquí hoy
y me hace mucha ilusión dirigir estas palabras, porque hay un escritor libanés que dice que puedes olvidar con quien has reído, pero recordarás siempre con quien has sufrido. Lo hemos hablado, yo creo que lo ha dicho ya casi todo el que ha intervenido, los sufrimientos, los avatares, las tristezas y hasta los lloros físicos que habrá habido en alguna ocasión compartidos pues, en una revisión de examen, en una asignatura de esas que se quedaba en el N-2 y que nos estaba cerrando el curso más alto en el que teníamos alguna matrícula, o incluso aquellas prácticas de laboratorio en las que no veíamos el final y siempre había un compañero más diestro, con más capacidad de llegar a comer a casa y hacía la práctica por todos nosotros y conseguíamos salir antes de que se hiciera de noche de la escuela. Pues todo eso creo que nos ha unido y por lo menos yo guardo un extraordinario recuerdo. Pero además de lo que dice la cita de recordaremos con quién hemos llorado, recordamos también mucho con quién hemos reído, porque en la escuela nos hemos reído mucho, hemos hecho amigos y algunos, y están hoy aquí, han reído y han llorado tanto que acabaron siendo familia y siguen riendo y llorando juntos, ¿no? Hicimos la carrera en el plan del, bueno, yo creo que en el plan eterno, que lo hemos hecho casi todos, de 6 cursos más los de regalo. Como se ha dicho aquí, pues la carrera era en parte muy democrática y en parte un poco rupestre para alguien del 2025, a base de papel, boli, lápiz, escuadra, cartabón. Los profesores tiraban de pizarra, tiza. Os acordaréis que había en las sesiones extraordinarias aquellos proyectores de transparencias que en aquel momento parecían la bomba, pero que hoy en día, pues bueno, y aquellos punteros que empezaron siendo como antenas de radio de esas telescópicas y que terminaron ya en la etapa final de la carrera con los profesores, digamos, más avanzados, con aquellos punteros láser que nos deslumbraron a todos. Pero sobre todo, pues yo creo que se ha dicho aquí varias veces, el tema de las mesas nos ha traumatizado a todos. Las mesas de pala, yo lo tengo aquí apuntado, vosotros habéis acordado en algún caso pues del tema de las medias, las chicas. Yo, que no lo soy, tengo que reconocer que me acuerdo y les doy el mérito a nuestros compañeros zurdos. Las mesas de pala para alguien zurdo, sinceramente yo creo que merecen un premio especial, la gente que tuvo que pasar por aquellas aulas, ¿no? Quien tenga, bueno, también está el grupo de los hombres, y en ese sí me puedo incluir. Nos hemos pasado, o nos pasamos aquellos años pidiendo prórrogas de la mili. Yo creo que todos sabemos a lo que nos enfrentábamos. Había una gran persona en la secretaría, pero es verdad que nos hacía doblar el cuello y hablarle a la ranura de la mampara para pedirle por favor que pudiéramos matricularnos al año siguiente en el curso que nos tocaba, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todo eso nos ha unido. Es difícil de explicarlo a los hijos que tengáis en edad universitaria, porque, bueno, parecen historias de otra época. Y, sin embargo, pues bueno, yo creo que nos conforman como grupo y nos hacen tener unos recuerdos que yo, por lo menos, no he olvidado. Compartimos todos el grueso de la década de los 90 entre las paredes de esta escuela. Yo creo que, además, esa década, pues bueno, para nosotros es la década prodigiosa, pero seguramente es porque es la que fuimos jóvenes. Empezó pues con la Expo Universal de Sevilla, que conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento de América, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la capitalidad europea de Madrid, y bueno, pues al 93, que yo creo que es el año en que entraron los compañeros más diestros, pues ya el 93 pues tenía una cierta crisis que se prolongó unos ciertos años, pero siendo estudiantes, pues como que uno estaba un poquito más al margen de estas situaciones, ¿no?
Finalizamos la carrera con el optimismo del fin del milenio y de estrenar el siglo XXI. Y bueno, pues haciendo un balance, la comparación del principio y del final, pues yo me acuerdo de que el director de la escuela cuando entramos era don José María Martínez Valpeñalosa. Viajar en avión en aquel momento era sinónimo de ir en Iberia. Los ordenadores tenían fundamentalmente monitores monocromo y el Office y el Windows eran poco menos las novedades que desafiaban pues, al Lotus, al WordPerfect y tecnologías similares. En telefonía, pues está aquí Ignacio, y yo recuerdo que era de los más sofisticados. Lo más que se llevaba era tener tarjeta para no tener que echar unas monedas en la cabina telefónica. Y quien tenía en casa pues un contestador con cassette parecía que estaba, bueno, pues como en una película, ¿verdad? Bueno, según nos dijo el director de la escuela cuando terminamos, cuando empezábamos, Madrid tenía solo 3 sitios para sacar el título de Ingeniería Industrial. Sin embargo, pues cuando terminamos, pues el director ya era Javier Uceda Antolín, don Javier Uceda Antolín. Viajar pues había dejado de ser un lujo para ser algo medianamente razonable, y yo creo que todos lo agradecimos con los primeros sueldos que tuvimos como profesionales. Los ordenadores personales pues estaban ya dominados por el Windows, el Office, y sobre todo, y lo que es más importante, pues había empezado la era de Internet, del correo electrónico, y yo por lo menos, y creo que muchos de nosotros, nos iniciamos en eso dentro de la escuela, de las cátedras de la escuela, de los laboratorios de electrónica y automática. En temas de telefonía, yo creo que uno de los primeros sueldos que tuvimos los empleamos en comprarnos todos un teléfono móvil, y el título, según nos dijo Javier Uceda, se podía ya obtener casi en una decena de universidades en Madrid. Con lo cual, pues bueno, el panorama había cambiado, pero nosotros teníamos un cierto optimismo porque habíamos superado aquellos años de fatigas y de estudios. Y tengo aquí anotado, que esto no es muy inclusivo, pero es así, que para los más futboleros y merengones, la década de los 90 es en la que el Real Madrid cambió el maleficio de más de 30 años sin ganar la Copa de Europa y nos dio una especie de optimismo que yo no había visto entre los compañeros hasta las celebraciones aquellas en Cibeles, ¿no? Bueno, supongo que en todas las décadas pasa de todo y a todos nos gusta nuestra década, y en aquella década pues los que fuimos jóvenes fuimos nosotros. También pues todas las promociones creo que tienen sus recuerdos. Los nuestros pues son los más queridos y para nosotros son los que más valen, seguramente. Pero sí hay un tema del que yo sí se ha hecho mención, pero muy tangencialmente, y creo que es un motivo de orgullo de esta promoción. Me gustaría recordar que fueron un grupo, y algunos estáis por aquí, de alumnos de esta escuela, y más concretamente de la especialidad de electrónica y automática, los que se preguntaron por qué la escuela no tenía una asociación de antiguos alumnos. Hubo corrillo, run, a cada uno se le ocurría una razón. El caso es que un grupo de compañeros de la especialidad se armó de valor, le pidió audiencia al director de la escuela de aquel momento, Javier Uceda, y les puso la situación, pues en parte porque queríamos asociación de antiguos alumnos y también fiesta de despedida, al margen de lo que era la entrega de títulos que siempre se ha hecho en la escuela. Bueno, pues aquello era de lo más gracioso, porque había hasta gente que ya había planificado la fiesta, se iban a quitar las redes de las pistas de tenis, se iba a montar una carpa, íbamos a tener allí unas mesas y una cena de gala, y el gimnasio que también ha salido, ahora aulario, iba a ser una improvisada pista de baile y nos lo íbamos a pasar estupendamente. Aunque no salió como nos lo habíamos imaginado, la realidad es que salió bastante bien. El director accedió a estudiar el tema de la asociación de antiguos alumnos, le dio cuerpo y le dio el impulso de la escuela. Y además, pues tuvimos aquí, y algunos lo recordaréis porque intervinisteis, pues un acto de despedida que, sin ser la entrega de títulos, pues bueno, contó con el Parlamento de algunos de vosotros, y además pues tuvimos nuestro primer agape más o menos oficial en la rotonda para celebrar que habíamos terminado todas las asignaturas. Bueno, pues quiero decir con esto que
creo que esa asociación hoy nos da este pequeño homenaje. Se lo ha dado también a otras promociones que tampoco la fundaron. Y por otro lado también creo, y consultando un poco antes de venir aquí todo lo que hace, pues ha cumplido con creces todas esas expectativas que teníamos nosotros cuando empezamos allí un poco a brujulear y a calentarnos la cabeza unos a otros sobre qué tenía que ser la Asociación de Antiguos Alumnos. Y hoy, 25 años después, no solo estamos aquí, sino que además esa Asociación de Antiguos Alumnos pues hace mucho de lo que habíamos nosotros imaginado. Con lo cual, pues bueno, gracias Ignacio, gracias Gemma, que yo creo que te has pegado la paliza del siglo con todos los que te hemos ido pidiendo, bueno, de todo y por su orden. Y gracias a todos los compañeros que me habéis permitido decir estas palabras. Y bueno, tampoco quiero prolongarme mucho más porque creo que para todos nosotros la parte más divertida o la parte más emotiva va a ser podernos encontrar en la rotonda. Sí quiero felicitar pues, a Blanca, a Elena y a Jorge por sus más que merecidos premios. Tengo que decir a Blanca, que es la única que está aquí y es de la única de la que tengo conocimiento indirecto, que no conozco una persona que te conozca que hable mal de ti. Y no solo eso, todos los que me han hablado de ti me han hablado muy bien. Con lo cual, aparte del premio, me parece que es muy merecido que una persona, después de tantos años, tenga a tanta gente hablando bien de ella. Bueno, pues yo creo que como no estamos para llorar, como decía el escritor libanés, pues voy a ir terminando. Os agradezco a todos que estéis aquí y os mando un fuerte abrazo que espero daros ahora en la rotonda. Muchas gracias. El director de la escuela. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, pues para justificar mi presencia aquí, más allá de dispensador de galardones, os dirigiré unas breves palabras, aun cuando sé que breves palabras a estas horas y después de un acto así, suena aterrador muchas veces. Puede ser el preludio de una diatriba interminable, pero prometo no exceder los 50 minutos que tengo asignados en el protocolo. No, lo primero que quiero decir es daros las gracias por estar hoy aquí en este acto tan entrañable en el que reconocemos la labor de unos compañeros con una trayectoria distinguida, la labor de Jorge, la labor de Elena, la labor de Blanca, y deciros que sois bienvenidos a vuestra casa, a la casa en la que ya, como acabo de comprobar, sufristeis lo mismo que yo, y bueno, que seguirá siendo vuestra casa para toda la vida. Y a este respecto quiero decirle a los ingenieros de caminos presentes que no se preocupen, que el examen vamos a dar aprobado general en el examen del canapé y que tenemos firmado un pacto de no agresión con la Escuela de Caminos, así que estáis completamente a salvo. Nada, muy brevemente, este es un día muy alegre para todos, para mí especialmente porque es el primero que presido como director de la escuela, soy novato y bueno, espero que sea el primero de unos pocos. Pero es un acto muy alegre porque son compañeros reconociendo a compañeros y eso siempre es digno de mayor alegría, porque son los tuyos los que te reconocen desde el conocimiento de lo que cuesta mantener una trayectoria y haber pasado por estas aulas, como ya digo que acabo de comprobar. Voy a recoger el ejemplo o el símil que nos ofrecía Blanca. Con Blanca tengo una conexión especial porque somos de la misma promoción. Como decía el sargento de hierro, hemos masticado el mismo barro. Decía que una trayectoria es el lugar geométrico de los puntos que va ocupando un objeto móvil a medida que describe un movimiento. Pues voy a tomar ese ejemplo. Como estoy donde estoy, soy director de la escuela, recupero ese concepto de trayectoria y os recuerdo que una trayectoria se define por unas ecuaciones diferenciales y unas condiciones iniciales, y esa trayectoria es única. Quiero entender que las condiciones iniciales las ponemos nosotros para unas ecuaciones diferenciales que vienen dadas por el talento de todos y cada uno de vosotros, como digo, están las trayectorias tan brillantes que habéis seguido. Así que, bueno, me quedo con esa idea y me quedo con el papel de la escuela a la que hoy represento a la hora de definir esas carreras que hoy reconocemos. Y nada más, como Pablo ha dicho, estoy actuando meramente de transición entre el acto y el canapé, que es la parte más interesante. Así que voy a dejar que ese sentimiento de urgencia se imponga y reitero mi agradecimiento
Y como dijo Einstein cuando terminó de desarrollar la teoría de la relatividad, ahora toca comer. Ahora los premiados, por favor, nos vamos a sacar una foto aquí con la mesa, por favor. Los demás, que sepan que se enfrían las croquetas.